Muy buenas noches, bienvenidos a La Controversia, un programa de Canal Capital, de la franja de opinión de Canal Capital, aquí todos los lunes sobre los temas candentes del momento. La semana pasada hubo un tema que suscitó mucha controversia, mucho debate, y es el de el viaje hacia La Habana de dirigentes políticos, sociales, a conversar con las FARC, a hablar de los temas de paz, y eso pues tuvo una primera manifestación pública abierta del Procurador General, que habló de investigar a quienes iban a La Habana. Habló primero de los funcionarios, pero después incluso el Procurador dijo como una censura a todos los que iban sin permiso del gobierno a La Habana. Intervino el fiscal, ha intervenido, hay muchas columnas, hay mucha discusión, hay muchos sobre el tema. En el Congreso se dio una discusión especial porque hay un viaje, hay una delegación del Congreso hacia La Habana, y entonces también allí en el Congreso se presentó una discusión. Eso es lo que vamos a debatir hoy, pero vamos a ir más allá del tema de si es legal ir, si no es legal, si el gobierno tiene autorización para enviar funcionarios o para impedir que vayan funcionarios. Vamos a ir más allá del tema, vamos a hablar hoy de la utilidad que tiene ir a La Habana, qué importancia tiene que dirigentes políticos vayan, que no vayan. Vamos a tener gente que está en el debate y precisamente tenemos un panel de lujo hoy. Tenemos a personas protagonistas del hecho, Álvaro Leiva, que ha sido uno de los criticados por ir a La Habana, que ha traído mensajes de La Habana, y muchas gracias, Álvaro, por venir a... No, con todo gusto, León. Juan Lozano, senador del partido de la U, también partícipe de todas estas controversias. Muchas gracias, Juan, por acompañarnos. Muchas gracias, León, por la invitación. Muy contento de estar aquí. Bueno, y a este lado tenemos dos juristas muy especiales también. En el caso de Carlos Gaviria, no solo un jurista muy notable, sino un político también. En los últimos años fue candidato presidencial del Polo Democrático, senador. Muchas gracias, Carlos, por venir. No, León, a ti por invitarme. Muchas gracias. Juan Manuel Charri, que ese no ha hecho incursión en la política. No, se mantiene como jurista y fue decano de la Universidad de Derecho de la Universidad del Rosario, ha estado mucho en la rama judicial, en distintos cargos en la rama judicial, y ahora ejerce como abogado en los temas sobre todo constitucionalistas. Como abogado constitucionalista, sí, señor. Bueno, muchas gracias, Juan Manuel, por acompañarnos. Y vamos a un pulso político, a un contexto de este debate, para luego venir con este panel de lujo a debatir sobre este tema que ha interesado al país en las últimas semanas. En los últimos días ha generado polémica los viajes a La Habana de funcionarios públicos, políticos y particulares para hablar con las FARC. Ninguna diferencia entre aquellos que se reúnen con los paramilitares para obtener su desmovilización sin que en el momento existiera la prohibición legal o la exigencia legal de ser autorizados por el presidente, y quienes hoy, en las semanas anteriores, siendo funcionarios públicos, violando la prohibición legal, es decir, sin autorización del señor presidente de la República o de el alto comisionado, han hecho presencia en La Habana. De ninguna manera asistir para poder tener algún tipo de contacto con un grupo insurgente, desde luego que se requiere un permiso del presidente de la República, pero el hecho de que si acuda sin ese permiso no convierte esa conducta en un delito. No es un delito acudir a La Habana sin permiso del señor presidente de la República. No es un delito tampoco que un funcionario acuda a La Habana a tener conversaciones sobre temas de paz con la guerrilla, con las FARC o con el ELN, en el lugar donde estén. Las FARC se pronunciaron y coincidieron con el fiscal. El país no deberá pasar por alto lo dicho por el fiscal Montealegre en cuanto a que no puede ser delito unas conversaciones con acercamientos que tienen unos fines altruistas, y sería un despropósito pensar
Pensar que acudir a La Habana sin permiso se convierta en un delito y mucho menos en una falta disciplinaria. Aunque el nivel de confidencialidad, el aislamiento y la participación indirecta de los ciudadanos a través de foros públicos han caracterizado la actual negociación con las FARC, surge el interrogante: ¿qué tanto afecta la participación de terceros en el éxito o fracaso de las negociaciones de paz? Dentro de pocos días, una comisión de parlamentarios y directivos de los partidos políticos colombianos se desplazará a Cuba con autorización del gobierno nacional. ¿Qué opinaron algunos congresistas sobre esta visita? Yo creo que es muy importante que los congresistas vayan a La Habana, porque finalmente necesitamos enterarnos de primera mano hasta dónde va a llegar un acuerdo de paz con el gobierno nacional. A mí no me gusta cómo se está planteando el viaje porque no hay claridad en las reglas del juego, porque han convertido a La Habana en un caguán con pasaporte. Yo no estaba de acuerdo con ese viaje, me parece que el Congreso no puede ser juez y parte. Al fin y el Congreso tiene que legislar, tiene que ordenarse un poconón de criterios y al respecto de lo que es un proceso de paz que no conocemos. La idea es poder sumar al proceso, poder garantizar que sea un proceso que le sirva a llegar a la paz a Colombia. Nosotros vamos solo si la mesa nos invita de manera conjunta y haremos una propuesta muy alineada en su momento definida si llega a haber viaje. El proceso de La Habana no es el único que ha generado controversia frente a la participación de terceros. ¿Qué pasó en el Caguán y en Santa Fe de Ralito? En el caso del Caguán era un ambiente optimista de participación general, pero también un poco cacofónico. Todo el mundo hablaba y hablaba, pero eso chocaba o tenía un obstáculo mayor, y era el hecho de que las FARC por ese momento, estando en ascenso, no querían rápidamente hacer la paz, ni el Estado tampoco. Las causas de que fracase o tenga éxito un proceso de negociaciones no radica en si hay participación grande o pequeña o nula por parte de terceros. Radica fundamentalmente la suerte de un proceso de negociaciones con vistas a la paz en la voluntad política recíproca de las dos partes que constituyen actores armados. Santa Fe de Ralito sí es una historia completamente distinta, digamos, no solamente los actores son distintos, sino eso sí, yo diría que fue el oscurantismo total. Ahí los colombianos no supimos qué se negoció, ahí no supimos absolutamente nada, fue una negociación absolutamente bilateral entre el gobierno nacional y estos grupos, y pues realmente ahí no hubo ninguna participación de nadie, solamente de las dos partes del gobierno y de las representaciones de las AUC. En el debate frente a las visitas a La Habana, también ha salido a relucir el papel de los medios de comunicación. Aunque en Colombia exista libertad de prensa, ¿cuál debe ser el rol de los medios de comunicación en el cubrimiento de las negociaciones de paz? El papel de los medios de comunicación en esas negociaciones es tan fundamental que el diseño de ellas se hace en función de esa comunicación. Un ejemplo fundamental es la confidencialidad que rodeó el proceso de paz actual que se desarrolla en La Habana. Fue pensado no solo en términos de generar confianza en las partes, sino también de parte del gobierno y de la FARC para blindar el proceso de paz de La Habana y no repetir lo que llaman los errores del Caguán. Las restricciones de confidencialidad han hecho que los medios perdamos, digamos, un poco el interés en el cubrimiento. Hoy en día los colombianos saben menos del proceso de lo que deberían saber. Hoy en día los colombianos entienden menos los dilemas del proceso de lo que deberían entenderlo. Hoy en día los colombianos tienen una comprensión más limitada de lo que está en juego en la mesa, de lo que deberían comprender. Estamos en la controversia sobre un tema muy debatido en estas semanas, que es el del viaje a La Habana de dirigentes políticos, de funcionarios, de particulares, de líderes sociales. Y bueno, tenemos aquí un panel para empezar a discutir esto. Y vamos a empezar con Álvaro Leiva, que ha ido a La Habana, que cuéntenos qué ha ido a hacer a La Habana y cómo le parece este debate que se ha suscitado. Bueno, yo he ido a La Habana muchas veces. He ido a hablar con Castro, he ido a hablar con Gabo, he ido a hablar con mucha gente. Y he ido 3 veces en un año. Ahora, en este proceso. En un año, sí. Y cada vez que vengo busco al gobierno, cada vez que regreso, contarle cosas. De golpe tú fuiste testigo alguna vez
de ese empeño que yo tenía. Esto que se suscita ahora me ha parecido muy extraño porque María Jimena de Duzán me hizo un reportaje hace como 3 meses y yo relato y digo, traté de hablar con fulano de tal y Pascual y tal. Lo primero que hay que advertir es lo siguiente, Cuba no es Colombia. Segundo, ellos no están pedidos por la justicia en este momento. Tercero, es impresionante las colas que hay cuando uno se va a montar en Avianca. Es mucha la gente. Tratar de decir que los particulares que van a La Habana, habría que ver de todos ellos quién es el que va a hablar con la guerrilla. Y lo otro es que nadie se lee las cosas. El acuerdo de La Habana, el acuerdo famoso, en su parte, al comienzo, antes de entrar a los puntos en concreto, se pide la colaboración de todo el mundo, la participación de todo el mundo, y dice que sin la participación de los colombianos no puede haber paz. Es curioso, pero nadie tiene estas reglas del juego en cuenta. Por lo demás, ¿a qué se va? Muy sencillo, la parte histórica. Hay muchas cosas por decir, por mirar y por analizar. Yo llevo en esto 30 años, lo que pasa es que por esto no pagan ni se puede uno jubilar, pero la verdad es que yo ya debía estar jubilado y tengo todo el hilo histórico, que algo ha de servir. Aquí hablaban del fracaso de las experiencias negativas del Caguán, eso es por echarle vainas a Andrés Pastrana. ¿Qué tal las experiencias negativas de Tlaxcala y las experiencias negativas de Caracas y las experiencias negativas del caso Betancur, el Palacio de Justicia? Esa sí que es una experiencia negativa, atroz. De tal manera que hay mucho ruido sin necesidad, porque nadie va a hacer política con ellos, nadie va a participar en un proyecto político. El fiscal fue sabio en eso, dijo no, es que en el caso de los parlamentarios había una combinación de carácter político electoral. Se trataba de programas suscritos por ellos mismos. Iban los parlamentarios en algunas ocasiones visitaban para ver si hacían la refundación de la patria. De tal manera que son casos completamente diferentes. Y yo vivo muy tranquilo, la verdad es que he estado muy tranquilo. Quise hablar con el gobierno, no me recibió, eso es cosa del gobierno, pero la verdad es que yo no he incurrido en ninguna conducta típica, antijurídica y culpable. Bueno, usted se ha opuesto a, o no considera como acertado, sobre todo el viaje de funcionarios o el Congreso. Entiendo que usted discute mucho sobre el viaje de los parlamentarios y este viaje que tienen programado hacia allá. ¿Por qué? Así es, a mí no me gusta la forma como se ha planteado ese viaje, como lo decía en el primer informe, porque las reglas no son claras. A mí me parece que hay algo de oportunismo electoral y oportunismo político, y no me gusta que mientras el Congreso tenga por delante unas definiciones cruciales para el país, que involucran, por supuesto, a las FARC, tengan esa conversación que puede terminar generando presiones indebidas frente al Congreso de la República. La situación de Álvaro Leiva es completamente distinta, es absolutamente cierto lo que él acaba de decir, lleva una vida en ese empeño, pero que ahora unos colegas míos de la noche a la mañana y en vísperas de tarjetón decidan empacar el copertone, empacar la maleta, Habana Tours, a un diálogo en el que ni siquiera tienen libreto, cuando el país lo que está esperando son hechos de paz y avances sobre lo que fue acordado como marco de los diálogos, pues me parece que es inconveniente. A mí sí me parece que el gobierno ha pecado por la mala conducción de este proceso, me parece que dejó incumplir las reglas en los protocolos de comunicación, me parece que el gobierno da mal ejemplo cuando es el propio presidente el que inobserva los puntos fundamentales de ese acuerdo, como por ejemplo frente al mecanismo refrendatorio. Me parece que el gobierno está permitiendo que lo que había definido como condiciones para aprender de las lecciones de la historia,
otra vez se repita. Yo he dicho que convirtieron a La Habana por la tolerancia del gobierno en un caguán con pasaporte, y eso es lo que está ahora tratando de reproducirse con los congresistas. En resumen, León, mientras tengamos nosotros que votar ese referendo y el próximo referendo y que desarrollar las leyes estatutarias frente al marco constitucional para la paz, me parece que nada tienen que ir a hacer allá mis colegas. Para eso está el señor de la calle. Si él tiene que ser portador de un mensaje, que lo haga oficialmente, pero que no se abra un expediente que va a causarle daño a la serenidad democrática para tomar las decisiones que más le convienen a los colombianos. Doctor Gaviria, se ha mencionado aquí el caguán, también se mencionó Ralito, las diferencias de este proceso y de la relación de sectores políticos con este proceso frente a los anteriores. ¿Cómo lo ve usted, que también tiene una visión de largo plazo de toda esta paz y de todo este proceso? Bueno, yo lo que quiero subrayar es un hecho que a mi juicio es paradójico. Este es un proceso político y por tanto quienes deberían estar en La Habana son los congresistas precisamente. Y voy a decir por qué. Este es un país que tiene una organización democrática de partidos. Este no es un Estado que tenga una forma corporativa o gremial. Y a mí lo que me sorprende es que los voceros de los partidos debían ser quienes estuvieran discutiendo sobre cómo va a ser el país del futuro, el país del posconflicto con la guerrilla. Me explico. En un país corporativo, las corporaciones tienen un interés legítimo, pero hay que subrayar este hecho. Ese es un interés particular. Los partidos políticos son voceros, encarnan un interés general desde una determinada perspectiva. Entonces yo pienso, dentro de un esquema típicamente democrático, no tendrían más que aportar a la discusión acerca de cómo debe ser la política agraria, de cómo debe ser la política del posconflicto, digamos, un vocero del liberalismo que diga cuál es la visión liberal frente al Partido del Futuro, un vocero del Partido Conservador, un vocero del Polo, que encarnan es el interés general desde distintas perspectivas. Yo lo que no he podido entender es cómo un proceso de paz en un sistema democrático está llevándose a término con representantes gremiales. No es que yo tenga nada contra los gremios, pero encuentro una gran incongruencia en que sean ellos los que están discutiendo y no los congresistas o los representantes de los partidos. Yo lo que creo es que la política entre nosotros está tan desacreditada que lo que quieren es despolitizar un proceso que por esencia es político. Yo me asombro y desde luego me sonrío cuando oigo, por ejemplo, críticas a ese proceso diciendo es que ese proceso se está politizando, que se está politizando un proceso político, es que ese proceso es por esencia político. Yo lo que preguntaría es ¿con qué autoridad están los representantes de los gremios allá? Eso no es el reconocimiento de que ejercen más poder sobre quienes toman las decisiones políticas en el país, los gremios a modo de grupos de presión, que los partidos políticos que tienen una visión legítimamente política del Estado. Bueno, vamos a una pausa. Ya ve que empezó esto muy bien, es un debate interesante y volvemos para proseguir este debate. Estamos en La Controversia, transmitiendo Canal Capital en directo, un debate sobre el tema de la semana, el tema de la viaje de parlamentarios, de funcionarios, de particulares a La Habana y la contribución que eso hace al proceso de paz o el perjuicio que le causa. Y por eso estamos acá con especialistas, con protagonistas, con dirigentes políticos. Y Juan Manuel Charri es desde el derecho. ¿Cómo ve usted esto? A ver, primero me sorprende que haya tantas hipótesis y tan diversas en torno a un tema que debía ser muy claro.
yo lo que veo es que los particulares están en libertad de conversar en el exterior con cualquier persona, así esas personas tengan procesos judiciales en Colombia. De manera que frente a particulares que vayan con cualquier intención lícita, es posible entrevistarse con esas personas en La Habana. Pienso que es diferente el caso de los funcionarios públicos, porque el proceso de paz está atribuido al presidente de la República. Él tiene una responsabilidad de sacar adelante ese proceso, por un lado, y por el otro es quien tiene la competencia para adelantar las negociaciones. Las otras autoridades no tienen competencia para hacer esas negociaciones. De allí que sea explicable que se requiera autorización del gobierno para entrevistarse con las personas que están en la mesa de diálogo. Entonces creo que no habría una responsabilidad penal, pero sí disciplinaria de quien viaje como funcionario público cuando no está en sus funciones, sin el aval o la autorización del gobierno, que es el responsable del diálogo. Bueno, lo primero que hay que observar es que los congresistas no son funcionarios públicos. Son servidores. Servidores. Es una diferencia. Claro, el régimen mucho más estricto es el de los funcionarios. Claro, pero la responsabilidad la tiene el presidente, ¿no? Pero por eso mismo es que el Congreso debe conservar absolutamente su autonomía. Parte del problema en este diseño, doctor Carlos, además de que no existen en Colombia, y eso es doloroso reconocerlo, pero es así, no existen unos partidos que realmente funcionen como tales. El congresista no es subalterno del presidente de la República. Bueno, pero lo que no podemos hacer es una cosa, para determinados efectos asumir que hay partidos, pero para los otros no. Por ejemplo, yo le pregunto a usted, doctor Juan, ¿usted resultó elegido por quién? Yo soy hoy miembro de un partido frente al cual no comparto su orientación. Bueno, eso es otra cosa, y pero hago fue parte elegido por un de partido. la disidencia de ese partido, doctor Carlos. Yo hoy soy un disidente del partido de la U. El partido de la U tenía una orientación y fue cambiada. Que tenga disidencias, lo digo para discrepancias, pero lo que le digo, pero fue elegido por un partido. Lo digo para señalar que este proceso lo que tiene que garantizar no es la ronda del turismo, sino los hechos de paz y la concreción de una negociación que debe conducir a algo fundamental, y es que dejen las armas, dejen de reclutar niños, dejen el secuestro, de manera que hacia allá es hacia donde debe avanzar. Yo quisiera simplemente hacer una observación en lo que ha dicho Juan. Luego, y claro, y es una muy simple. ¿Por qué partimos de la base de que los congresistas van a hacer turismo? Yo pienso que los congresistas tienen un interés legítimo en cruzar opiniones con los miembros, con los voceros de la guerrilla, tener mejores informaciones de primera mano, porque luego les va a tocar tomar decisiones. Y a mí me parece que privarlos de una información de esas no es siquiera pertinente. Álvaro, sí, yo quería decir tiene derecho a réplica. Es que se nos ha olvidado que aquí hay separación de las ramas del poder. Lo que pasa es que hay una cosa allí, una costumbre, no es una norma constitucional, que es cuadrarse al Congreso con un desayuno. Entonces se trastoca todo porque resulta que el presidente hoy es el jefe del Congreso, en ocasiones jefe de la jurisdicción. Así no se, pues, el país está descuadernado. Yo sí creo que la función del congresista es averiguar, enterarse. Además tiene un control político que tiene que ejercer. Imagínese un referendo que supuestamente toca con los diálogos y es la hora en que no se le ha contado al Congreso para qué el referendo. Lo único que se le ha dicho es que modifique la fecha para efectos de llevar a cabo el referendo el mismo día de las elecciones. Pero a nadie se le ha ocurrido preguntar ¿y qué es lo que vamos a refrendar? De tal manera que yo sí pienso que cuando hay esos vacíos de información, para algo sirve el atributo del ejercicio del control político y obviamente el hecho de pertenecer a una rama diferente a la del señor presidente. De tal forma que de alguna manera yo sí coincido con el doctor Gaviria. En la réplica amable, yo por una parte concuerdo con Álvaro en que es equivocado plantear ese referendo el mismo día de las elecciones presidenciales. Como alguien lo ha dicho, tiene más un sabor
de reelección que de refrendación de la paz. Me parece bien que se le consulte al pueblo colombiano el contenido de los acuerdos, pero además de que no se ha dicho para qué es, además de que eso tiene un componente supremamente inquietante de oportunismo de gobierno, claro que combinar la refrendación ciudadana y la consulta a los colombianos con los fusiles empuñados es peligroso. Y por lo demás, doctor Carlos, los congresistas, pues si ni siquiera van a hacer quórum, si el Congreso ni siquiera logra quórum aquí, por supuesto que estarían dispuestos a hacerlo en La Habana. No, yo creo que hay unos caminos institucionales y que es más peligroso que se coarte la autonomía del Congreso para tomar sus decisiones, que se adelanten diálogos sobre bases difusas en relación con el legislativo y sobre todo mientras se mantiene activado el poder de las armas de las FARC. Yo quiero la paz y yo espero que eso pudiera salir bien, pero me parece que en ese terreno pantanoso no se va a lograr avanzar. Ahora, pero yo lo que pregunto es esto. ¿Usted encuentra un obstáculo en la circunstancia de que las FARC todavía están armadas y por tanto los congresistas no pueden dialogar? Yo pregunto, pero el Congreso, el gobierno está dialogando con ellos. Yo lo que pienso es que el gobierno debería tener una actitud incluso mucho más coherente que la que tiene. Naturalmente así se estipularon las cosas desde el principio y hay que aceptar que así son. Pero yo pregunto una cosa, ¿cómo es posible que de los diálogos de La Habana se espera que se siga un proceso de paz o no? ¿Cierto? ¿O no? Es lo que quisiera. Claro, sí, claro que sí. Es lo que quisiera. Eso todos. Es, ¿cierto? Y en ese proceso de paz, se espera también que las personas que han estado alzadas en armas vayan a buscar lo que han buscado por la vía de las armas, por la vía del debate democrático, ¿o no? Correcto. Sí. Claro, ¿cierto? Claro, estamos de acuerdo. Entonces pregunto, ¿no piensan ustedes que no se ha preparado ese ambiente para que la gente los reciba como congresistas o como participantes en la vida política, que el hecho de que todavía la gente se esté preguntando, entonces vamos a tenernos que aguantar al señor Timochenko en el Congreso? Yo hago una pregunta que es elemental. ¿No es mejor aguantarlo en el Congreso oyéndole discursos que en el monte echando bala? A mí me parece tenemos que estar dispuestos, si hay hechos reales de paz y voluntad de paz, para que así suceda. ¿Cuáles son esos hechos reales? El problema es que no se han generado, doctor Carlos. Mientras estamos en La Habana, mataron 3 policías en el Caquetá, volaron el oleoducto el fin de semana, Juan, siguieron secuestrando gente, doctor Carlos. Vamos despacio, Juan, vamos despacio. A mí me parece que desde el comienzo eso fue lo que se pactó. Es que me da pena interrumpirlos, pero los voy a interrumpir porque creo que estamos despistados. Yo lo que creo es que los congresistas no deben ir a La Habana sin el aval del gobierno, porque el gobierno es el responsable del proceso de paz, es el que lo dirige, y ya cuando llegue el momento presentará el tema político y se hará el debate que corresponde. Perdóname, Juan si Manuel, hay interferencias... No están usurpando ninguna facultad del gobierno. Sí. Yo sí creo que lo están haciendo? usurpando. No, de ninguna manera. El día que fracase el proceso de paz... Están reivindicando una información que incluso los ciudadanos colombianos que no hacemos parte del Congreso reclamamos, mucho más los miembros del Congreso. Yo creo que ahora hay un hecho. Mira, estás equivocado por esto. Mira, una cosa es la conducción de la guerra. Y del proceso de paz de acuerdo con la jurídica. No, el artículo 95, numeral 6, es obligación de todo ciudadano propender por el logro y mantenimiento de la paz. Eso es clarísimo. Y el artículo 22, que es imperativo, que es el derecho a síntesis. Claro, pero ahora, pero que nos hayamos puesto de acuerdo para que el gobierno haya tomado la iniciativa, porque ha resuelto no seguir conduciendo la guerra, sino más bien abre un compás para ver si se logra la paz. Magnífico, pero eso yo creo que eso no le cercena unos derechos que están contemplados en la Constitución a todo buen ciudadano. Obviamente que se ha hecho difícil porque primero es muy lejos La Habana, ¿no? Y segundo... Y es muy caro el viaje. Todo es carísimo.
Y segundo, porque se convirtió en una especie de conciliábulo. Sí, a mí no me parece bueno. Fíjese, aquí hay un argumento que tú has expuesto que es muy cierto. No se ha ambientado. La gente no sabe de qué se trata. Pero precisemos un punto. Y un proceso además debe ser la conducción pedagógica para preparar y enriquecer a la ciudadanía. Y otra cosa es en términos de negociar democracia con personas que están al margen de la ley. Es que el hecho de que se quiera la paz no quiere decir que todos los ciudadanos tengamos que ir a transar con personas que están, que están al margen de la ley. Ahora, el punto que se está debatiendo hoy en La Habana es un punto que tiene mucho que ver con el mundo político y es, antes estábamos discutiendo el tema agrario, eso tiene que ver, claro, con el mundo político, pero este sí es el tema de la participación política. Y ahí los políticos pues juegan un papel muy importante. Y pactaron negociarlo entre ellos. Cuando termine el acuerdo lo vamos a debatir todos, ya sea por referendo, ya sea en el Congreso cuando lleven la ley. Lo que no podemos es desordenar el proceso en aras de una ampliación y de una información que no es la regla del juego que se pactó con el gobierno. A ver, Juan. El diseño que el país escogió para estos procesos de diálogo parten de un régimen excepcional, doctor Carlos, en virtud del cual es el Ejecutivo el que conduce el proceso. La rama legislativa tiene en sus miembros, como lo señalaba el doctor Charri, un régimen limitado de atribuciones. En Colombia los particulares tienen un régimen de libertad, pueden hacer todo aquello que no les esté prohibido. Los congresistas solo podemos hacer todo aquello que nos esté expresamente autorizado. Y esa competencia se trasladó, está en cabeza del Ejecutivo, doctor Carlos. Yo no pienso siquiera que los congresistas vayan allá en ejercicio de función pública alguna. Van en busca de algo a lo que tienen derecho. Van a tenerse que pronunciar sobre el acuerdo de La Habana. ¿No tienen derecho a tener una información previa? Pero deje que ellos lleguen a un acuerdo para presentárselo al Congreso, no antes. Pero pienso, es decir, si una persona va allá, como tú lo asumes, yo asumo que los congresistas tienen un interés efectivo y real en conversar, en recabar información acerca de lo que está pasando. Pero algo más, que vayan en plan de turismo. ¿Por qué no pueden, frente a unas personas cuyas órdenes de captura están suspendidas, conversar y preguntar cómo están viendo el proceso? No le están usurpando ninguna facultad al gobierno, pero yo pregunto, entonces ser congresista y tener una responsabilidad de esas, porque luego la van a tener que asumir, implica una especie de capitis diminucio hasta el punto de que pueden hacer menos de lo que pueden hacer los ciudadanos colombianos normales. Todo lo contrario, yo no lo creo. Implica una responsabilidad superior a la hora de desarrollar el marco constitucional para la paz mediante leyes estatutarias, que fue lo que decidió el ordenamiento jurídico colombiano. Es que el rol del Congreso en este proceso está definido por el propio marco constitucional y es la activación de las leyes estatutarias cuando, una vez las FARC dejen las armas, doctor Carlos, una vez las FARC dejen de secuestrar, doctor Carlos, una vez las FARC dejen de asesinar a los colombianos, doctor Carlos. Por eso, ese mecanismo se activa. Volvamos a un punto. Es decir, de antemano, desde el comienzo, se pactó que se iba a negociar bajo la guerra. A mí eso no me gusta. A mí tampoco. Pero eso fue lo que se pactó. Y por tanto, fíjense si faltará pedagogía cuando hay actos, si es que hay que reconocer, y justamente la gran diferencia entre el doctor Santos y el doctor Uribe, y yo no soy santista desde luego, menos uribista, pero la gran diferencia está en esto, en que el doctor Santos sí admite que hay un conflicto armado, y hay un conflicto armado, y entonces se negocia y dice, pero la guerra sigue, y entonces en actos de guerra caen miembros de la fuerza pública y dicen, las FARC no están cumpliendo. Pero si eso fue lo que se pactó desde el principio. Infortunadamente es en realidad tremendamente doloroso que sigan cayendo colombianos, etc. Pero eso fue lo que se pactó. Pero qué tal que la visita de los congresistas sea en un momento inconveniente y dañe el proceso. Eso justifica la autorización del gobierno. Yo no creo. Porque él es el responsable del director del proceso. Es decir, que no puede ir. Ahora, en realidad, ahora conversamos algo al entrar, Juan Manuel, en lo que tú y yo coincidimos,
Este es un gobierno fuertemente presidencial, pero no podemos llegar hasta allá, hasta el punto de negarle a un congresista la posibilidad de enterarse directamente en la fuente donde están ocurriendo los acontecimientos de qué es lo que está pasando. Ahora, en los temas de participación política, que es si va a haber una bancada parlamentaria de las FARC por ellos producto discutan de la y nos negociación. presenten su acuerdo para que lo debatamos. Yo tengo la siguiente opinión. Yo sí creo que los congresistas no solamente deben ir, sino que están en la obligación, porque hoy gozan de representación, que antes no tenían. Antiguamente pensaban en la nación entera, pero hoy gozan de representación. Lo que no pueden es inmiscuirse en la negociación. Pero, por ejemplo, cuando termina un ciclo, perfectamente pueden ir, conversar, no están entrometiéndose en los diálogos, pero por favor, ¿por qué no se ponen, por lo menos por curiosidad? Es que lo que está sucediendo ya es muy interesante. Ahora, no se está pidiendo que cuando vaya un congresista se rompa la confidencialidad, de ninguna manera, pero sí sirve de orientación y después hay divulgación y esa divulgación el Estado roto frente a la negociación lo que pasa, no, claro que no. Además eso es más de reglamento allá que de esta circunstancia del pedir permiso. Yo pienso que la unidad de la negociación, de ninguna manera. Es decir, yo asumo que los congresistas van a informarse. Es decir, si se va a tramitar una ley que trata, por ejemplo, de la salud, que trata, por ejemplo, de la educación, no tienen ellos autorización, yo diría no autorización, incluso obligación de hablar con educadores, de hablar con personas conocedoras del tema de la salud, a ver por dónde es que se va a orientar el respectivo proyecto. ¿Cómo es que en un caso de estos les dicen a los congresistas que no van a negociar? No es que van a negociar, van a informarse de qué es lo que está ocurriendo. Esos son los linderos, doctor Carlos, esos son los linderos que justamente por imprecisos generan las perturbaciones, los peligros y luego incluso las amenazas sobre toda la sociedad. Ahora, yo concuerdo con que parte de estos problemas los generó el propio gobierno poniendo unas reglas de juego que no ha cumplido. Ya mencionábamos cómo lo del referendo es un conejazo al acuerdo, ese era un punto que tenía que venir después, el gobierno se manda solo, justamente en un momento en el que tiene que tapar el costo de unas infidencias que comete cuando el propio gobierno empieza a contar lo que se está hablando en La Habana y corre a radicar un referendo violando lo que el propio gobierno se ha comprometido a hacer. Viola el punto 6 en relación con ese tema, viola los protocolos de comunicación y ahora viola la regla que el gobierno le puso al propio Congreso. Es que el Congreso ya discutió de esto con el presidente cuando se tramitaba el marco constitucional para la paz y se acordó que el rol del Congreso era la activación de las leyes estatutarias que desarrollan ese marco. ¿Y se les prohibió a los congresistas conversar acerca del contenido del acuerdo político o con alguno de los protagonistas? Yo pues no lo creo. Estaba implícito en ese acuerdo, doctor Carlos, y por eso el presidente señaló cuando designó el equipo negociador que era bajo su conducción y solo el Ejecutivo el que iba a estar allá. Incluso, si no me falla la memoria, fue el propio presidente. Pero han ido personas distintas a los negociadores. Claro. Lo que es también... Y esas personas no han ido a negociar, han ido a escuchar. Claro, yo pregunto una vez más, ¿por qué los congresistas no tienen el derecho elemental a escuchar de viva voz de los protagonistas qué es lo que está pasando? No, porque hay unas competencias legales, doctor Carlos, y porque usted hay unas limitaciones las conoce bien y hay unas limitaciones constitucionales. Y hay una responsabilidad del presidente sobre las cuales usted, nuestro profesor, nos ha enseñado a lo largo de los años. Mire, en Colombia, a pesar de que usted habla en nombre de un partido que no reconoce tanto esas libertades, todavía existen la libertad de expresión, la libertad de pronunciarse, la libertad de escuchar. Y yo digo, ¿por qué a un congresista le niegan la posibilidad de hablar y de escuchar lo que está ocurriendo en un proceso tan importante como el proceso de paz, donde él sin duda va a tener que ser protagonista y por tanto, mientras esté armado de mejores elementos de juicio, tanto mejor? Bueno, vamos a ir a una pausa y después de esta pausa, porque hay unos contenidos del debate, van
entiendo yo, los congresistas, y está muy interesado en que vaya el mundo político porque van a discutir el estatuto de oposición, porque están discutiendo si les dan o no unas curules especiales en el Congreso, una circunscripción especial, y son cosas que son del corazón del Congreso, y por eso es, entiendo yo, el interés de ir. Esos temas y la constituyente serán para nuestro último segmento. Estamos en la controversia y ya ven ustedes que ha sido un debate duro, muy interesante, muy respetuoso, pero duro sobre los temas y sobre el papel del Congreso, sobre el papel de los políticos, sobre si vale la pena o no ir a La Habana. Pero, doctor Álvaro Leiva, lo han acusado a usted de que usted fue el que le vendió la idea a las FARC de la constituyente, que es uno de los temas más polémicos. Yo en medio de todo me divierto mucho porque es que a mí me parece tan gracioso que a estas horas de la vida vengan con el cuento que yo los convencí. Le voy a contar algo que lo escribí a propósito de un libro que publicó la Universidad Javeriana con motivo de los 20 años. Un relato. Y estando yo por allá en el sur del país, me golpea una mañana, 4 de la mañana, Jacobo Arenas, que era un hombre muy gracioso, muy complicado, pero tenía su... Jacobo Arenas, un gran sentido del humor más. Me dijo, ¿quiere un tintico, doctor? Le dije, con mucho gusto. Pues está tempranísimo, Jacobo. Me dijo, es que vengo a pronunciarle el discurso que voy a echar en la Asamblea Nacional Constituyente. Y estamos hablando hace más de 20 años. Comenzó además, se levantó los brazos, señores constituyentes, lo recuerdo mucho, y en un momento dado le dio pena y dijo, no, más bien hablemos de esto. Pero es una de esas cosas curiosas. Ahí hay una constante, Cuando Tlaxcala, cuando van a Caracas, es con el ánimo de ir a la constituyente, porque nosotros aprobamos un artículo que lo permitía si se iniciaba un proceso de paz. Cuando Pastrana, en el proyecto de Pastrana, se hablaba de la constituyente. Cuando la conspiración, cuando yo le digo al doctor Santos, cuidado, y lo llevo a una reunión de la Comisión de Conciliación Nacional, en una carta dice que hay que buscar una constituyente. Ese es un tema que está allí, eso no me lo inventé yo. A mí sí me gustaría una constituyente, pero tenga la seguridad de que no es porque yo lo haya dicho. Pero aún más están los negociadores. Imposible que esos negociadores tan importantes no puedan persuadir con argumentos a la contraparte de algo diferente a la constituyente. Si no lo logran hacer es porque los argumentos de golpe no son lo suficientemente fuertes. No, yo pienso una cosa. No creo pues que el tiempo nos dé ahora siquiera para discutir el tema de fondo, pero lo que yo pienso es esto. Yo encuentro una cierta explicación en la solicitud de las FARC de que haya una constituyente, porque sellar un proceso de paz y con su guerrilla sería tan importante como para que a partir de eso hubiera una nueva constitución colombiana. Pero yo veo absolutamente inviable la constituyente como un instrumento apto para ese propósito. Completamente inviable. Yo no creo que se estén jugando una nueva constitución. Empezando porque la Constitución establece que una asamblea constituyente tiene que ser elegida popularmente. Las FARC gozarán de popularidad suficiente como para elegir un número de constituyentes que garantice que los acuerdos se van a plasmar en normas constitucionales. De ninguna manera. Entonces hago una pregunta. ¿De qué constituyente estamos hablando? ¿De una similar a la del año 91 o de una regulada en la Constitución del 91 regulada, con control previo de constitucionalidad? 376. O sea, de una asamblea constitucional. No constitucional. Lo que pasa es que una limitada con controles de entrada y salida. La Constitución habla de Constitución que no es lo llama constituyente. Pero es yo no le veo ningún problema a una asamblea constituyente de la Constitución del 91. Lo que no la veo es que sea el mecanismo idóneo para los acuerdos. Digamos, ese es otro tema. Es más, creo que no se necesita ningún mecanismo a esta altura. Es decir, el riesgo que se correría
es que esa asamblea tenga una composición tal que vaya a rechazar completamente lo que se acordó en La Habana. Por eso precisamente es que a mí me parece tan inquietante y tan grave la revelación que hizo el propio Timochenko sobre los ofrecimientos que le ha hecho de la calle para encontrar un cuerpo de desarrollo legislativo con curules que parecerían asignadas graciosamente por el propio Ejecutivo. Es que hablan de un congresito paralelo. Entonces, al Congreso. A mí eso es lo que me inquieta. Yo creo, ya les he expresado mi opinión en relación con el referendo, creo que debe haber un mecanismo refrendatorio, no me gusta que sea el mismo día de las elecciones presidenciales. A mí me parece que Colombia, tarde o temprano, debe ir a una asamblea constituyente porque este es un país descuadernado, este es un país que tiene que recomponer su sistema político y su sistema institucional, pero me parece escalofriante que el doctor de la calle, por debajo de la mesa, en un punto distinto del que están discutiendo, trate de empatar entre el conejo del referendo con el ofrecimiento del congresito. Pero eso me parece muy peligroso. No Timochenko, no, por eso lo dije. Bueno, y salió publicado primero en un periódico de Estados Unidos, porque ANCOL lo publicó. ANCOL lo publicó y los periodistas gringos se dieron cuenta y nos contaron a todos los colombianos que lo que de la calle les estaba ofreciendo era regalarles unas curules como balanza por el tema del referendo en un congresito. Entonces, cuando digo que no hay reglas claras, doctor Carlos, es porque me inquietan estas cosas. Tiene que haber transparencia total para que los colombianos sepamos a qué atener. Transparencia total sería que los colombianos estuviéramos enterados de qué es lo que está ocurriendo. No, que y empezando por los congresistas, que los congresistas supieran qué es lo que está ocurriendo. No, es que una cosa es la confidencialidad para efectos de los métodos de conversación y otra cosa es el grueso de los temas. Pero tanto que tú les anunciaste acá. Y no están todo acordado hasta no, yo creo que la gente no se ha leído la agenda. La gente no, aquí en Colombia no se lee nada. Pero hay un Perdóneme que hable así de feo, pero eso es cierto. Hay un tema que tocó el periodista, el editor político de Semana, que decía que hay una restricción también, que este proceso ha tenido una restricción de los periodistas. Eso se palpa en La Habana y que por eso está mal informado también el proceso. Yo la verdad no conozco el tema. Hay gente que se queja, periodistas que se quejan, yo quiero ir, no puedo, pero hasta allá no alcanza mi capacidad de adivinanza. Porque aquí, pues, empezaron a surgir críticas porque Canal Capital va con Antonio Caballero, que es un programa de las claves. La columna de Antonio Caballero cuenta. Sí, que vaya y empieza a discutirse, bueno, pero si es un canal oficial, digamos, si es una televisión pública, ¿qué restricción hay? Porque ahí se mezclan las dos cosas. Yo lo que creo es que de los misterios no sale nada, de la falta de transparencia no sale nada. Otra cosa es contar algunas circunstancias para las cuales se ha pedido reserva, pero hacer de un proceso de paz una gran reserva es una locura furiosa, porque después comercializar el resultado, por decirlo de alguna forma, ambientar al país, ¿no? Hacer pero del para proceso eso un están demorando éxito. con los puntos, No creas, para eso se pusieron las condiciones, las partes van informando lo que van haciendo en la medida que van avanzando. Te noto muy godoy, es una cosa. Yo no sé si se hago, son las reglas de juego. Es que no, esas no son las reglas de, es que no son es que no son las reglas del juego. Es que en los considerandos, perdóname, es que yo me lo he leído 40 veces. En los considerandos de los puntos se dice que eso es con todo el mundo y con la participación del país, que tiene que hacer presencia, es que lo dice. Pues entonces que se vengan, porque si el tema es de información hay que ir hasta allá, pues que se vengan para acá y nos informamos todos. Yo creo que el manejo de la comunicación ha sido desastroso en este proceso. Ha sido desastroso, ha generado confusión, ha generado incredulidad. El manejo de la comunicación incumplió una norma que el presidente había dicho que era
tutelar para esto, y era que se manejaban comunicados conjuntos. Entonces lo que vemos es un escenario en el que todas las mañanas llegan con la cabeza agachada los representantes de los gremios, como dice el doctor Gaviria, el doctor de la Calle, Sergio Jaramillo, y por la tarde tenemos a los delegados de las FARC hablando de lo divino y lo humano horas enteras, y del gobierno nos enteramos de Humberto de la Calle cada vez que viene a Bogotá 15 días, hacen unas reuniones con los favoritos del régimen, les cuentan a ellos unas cositas, por aparte que no le cuentan a usted, ni a Juan Manuel Charri, ni a Álvaro Leiva, por supuesto, ni a mí tampoco. Hacía tiempo que no veía el régimen. Claro, es que opera como régimen, y mientras tanto, lo que el país sigue viendo es un baño de sangre, claro, por las reglas que se han establecido, pero sigue viendo esa tragedia cotidiana. El gobierno perdió la conducción incluso de la estrategia de comunicaciones. Juan Manuel, una pregunta que viene de periodistas. ¿La televisión pública debe cubrir o no los procesos de paz? ¿Esta televisión pública? Yo creo que no tiene inconveniente, porque es que una cosa es, digamos, los recursos públicos, pero cumple con una labor periodística en igualdad de condiciones que los demás y estaría bajo el régimen particular como actividad periodística. Yo no le vería problema. Eso porque ya, digamos, como este canal en el que estamos es tan entrometido en esos temas, se está metiendo en esos temas, pues siempre es una angustia para el canal, pero bueno, eso es como parte del debate. Pero, doctor Carlos Gaviria, digamos, este momento, que es como un momento difícil del proceso, porque cuando las cosas como que van para adelante, pero ahora todo el mundo está en una crítica muy dura al proceso por las dificultades que hay, por la lentitud en que está, todo el mundo le está cayendo. ¿Será por eso estas críticas, los viajes a La Habana? ¿Por el ambiente que hay? Yo lo que creo es que nos escandalizamos de muchas cosas de las que no nos debíamos escandalizar. Es decir, ¿quién no anticipa en un proceso de esta naturaleza 1000 dificultades? Es evidente que tiene que haber 1000 dificultades, 1000 tropiezos, pero justamente el reto es superar esos tropiezos. Ustedes saben que yo no soy santista, pertenezco al único partido que se ha declarado en oposición en Colombia, pero sí sigo aplaudiendo el gesto del presidente Santos de convocar una mesa de diálogos, y no me gusta la palabra negociaciones, pero aceptémosla, con el objeto de esforzarnos por terminar el conflicto armado que vivimos desde hace tiempos mediante ese método, que me parece, por una parte, el más civilizado, por otra parte me parece el más viable. Pienso incluso que es el único viable, pero que hay dificultades, clarísimo, pero no hagamos de cada dificultad un obstáculo que va a frustrar definitivamente un proceso en el que tenemos mucha esperanza. Entonces, Leiva, la palabra que mencionó, ¿realmente el régimen es el único que tiene acceso al proceso? Yo creo que el régimen trata de dominarlo todo, con exclusión incluso de partidos que confiesan ser del régimen. Por ejemplo, en la mesa no está el Partido Conservador. Aún más, yo tendría en la mesa al Polo, tendría a todo el mundo. De los partidos políticos. Pero no solo eso, es que por definición, y coincido con. Pero vi al presidente del Partido Conservador defendiéndolo a usted. Pues claro, ¿qué tal que no? Si es que yo no he hecho nada que no corresponda a lo que se debía hacer. Pero venga, le cuento. Este es un proceso político. Pero claro. Lo que no es un proceso electoral, que es una cosa completamente diferente. Lo que está dañando el proceso, que es un proceso político, es que el régimen quiere utilizarlo para conseguir unos resultados electorales cuando la paz no tiene nada que ver con la coyuntura electoral. Pero yo agregaría que es un proceso judicial también, de justicia transicional. Está bien. No se sabía de antemano, político. por una parte, que quien convocaba a la mesa era el presidente Santos, y que el presidente Santos tiene interés en reelegirse. Con eso también... Pero es que en ese momento, ahí es cuando yo te doy a ti la razón, se nos acabó trastocan la agenda y suben los puntos de interés para llevarnos a una elección. En el momento más álgido de la controversia se nos acabó el tiempo. Una feliz noche para todos los televidentes y bueno, muchas gracias, muy complacido en la controversia, y muchas gracias a este amables contertulios y controversiales contertulios. Gracias.
la utilidad que tiene ir a La Habana, qué importancia tiene que dirigentes políticos vayan, que no vayan. Vamos a tener gente que está en el debate y precisamente tenemos un panel de lujo hoy. Tenemos a personas protagonistas del hecho, Álvaro Leiva, que ha sido uno de los criticados por ir a La Habana, que ha traído mensajes de La Habana, y muchas gracias, Álvaro, por venir a... No, con todo gusto, León. Juan Lozano, senador del partido de la U, también participé de todas estas controversias. Muchas gracias, Juan, por acompañarnos. Muchas gracias, León, por la invitación. Muy contento de estar aquí. Bueno, y a este lado tenemos dos juristas muy especiales también. En el caso de Carlos Gaviria, no solo un jurista muy notable, sino un político también. En los últimos años fue candidato presidencial del Polo Democrático, senador. Muchas gracias, Carlos, por venir. No, León, a ti por invitarme. Muchas gracias. Juan Manuel Charri, que ese no ha hecho incursión en la política. No, se mantiene como jurista y fue decano de la Universidad de Derecho de la Universidad del Rosario, ha estado mucho en la rama judicial, en distintos cargos en la rama judicial, y ahora ejerce como abogado en los temas sobre todo constitucionalistas. Como abogado constitucionalista, sí, señor. Bueno, muchas gracias, Juan Manuel, por acompañarnos. Y vamos a un pulso político, a un contexto de este debate para luego venir con este panel de lujo a debatir sobre este tema que ha interesado al país en las últimas semanas. En los últimos días ha generado polémica los viajes a La Habana de funcionarios públicos, políticos y particulares. Muy buenas noches, bienvenidos a La Controversia, un programa de Canal Capital, de la franja de opinión de Canal Capital, aquí todos los lunes sobre los temas candentes del momento. La semana pasada hubo un tema que suscitó mucha controversia, mucho debate, y es el del viaje hacia La Habana de dirigentes políticos, sociales, a conversar con las FARC, a hablar de los temas de paz, y eso pues tuvo una primera manifestación pública abierta del Procurador General, que habló de investigar a quienes iban a La Habana. Habló primero de los funcionarios, pero después incluso el Procurador dijo como una censura a todos los que iban sin permiso del gobierno a La Habana. Pues intervino el fiscal, ha intervenido, hay muchas columnas, hay mucha discusión, hay mucho sobre el tema. En el Congreso se dio una discusión especial porque hay un viaje, hay una delegación del Congreso hacia La Habana, y entonces también allí en el Congreso se presentó una discusión. Eso es lo que vamos a debatir hoy, pero vamos a ir más allá del tema de si es legal ir, si no es legal, si el gobierno tiene autorización para enviar funcionarios o para impedir que vayan funcionarios. Vamos a ir más allá del tema, vamos a hablar hoy de... Los públicos han caracterizado la actual negociación con las FARC. Surge el interrogante: ¿qué tanto afecta la participación de terceros en el éxito o fracaso de las negociaciones de paz? Dentro de pocos días, una comisión de parlamentarios y directivos de los partidos políticos colombianos se desplazará a Cuba con autorización del gobierno nacional. ¿Qué opinaron algunos congresistas sobre esta visita? Yo creo que es muy importante que los congresistas vayan a La Habana, porque finalmente necesitamos enterarnos de primera mano hasta dónde va a llegar un acuerdo de paz con el gobierno nacional. A mí no me gusta cómo se está planteando el viaje, porque no hay claridad en las reglas del juego, porque han convertido a La Habana en un caguán con pasaporte. Yo no estaba de acuerdo con ese viaje, me parece que el Congreso no puede ser juez y parte. Al fin y el Congreso tiene que legislar, tiene que ordenarse un poconón de criterios y al respecto de lo que es un proceso de paz que no conocemos. La idea es poder sumar al proceso, poder garantizar que sea un proceso que le sirva a
a llegar a la paz a Colombia. Nosotros vamos solo si la mesa nos invita de manera conjunta y haremos una propuesta muy alineada en su momento definida si llega a haber viaje. El proceso de La Habana no es el único que ha generado controversia frente a la participación de terceros. ¿Qué pasó en el Caguán y en Santa Fe de Ralito? En el caso del Caguán era un ambiente optimista de participación general, pero también un poco cacofónico. Todo el mundo hablaba y hablaba, pero eso chocaba o tenía un obstáculo mayor, y era el hecho de que las FARC por ese momento, estando en ascenso, no querían rápidamente hacer la paz, ni el Estado tampoco. Las causas de que fracase. Para hablar con las FARC. Ninguna diferencia entre aquellos que se reúnen con los paramilitares para obtener su desmovilización sin que en el momento existiera la prohibición legal o la exigencia legal de ser autorizados por el presidente, y quienes hoy, en las semanas anteriores, siendo funcionarios públicos, violando la prohibición legal, es decir, sin autorización del señor presidente de la República o de el alto comisionado, han hecho presencia en La Habana. De ninguna manera asistir para poder tener algún tipo de contacto con un grupo insurgente, desde luego que se requiere un permiso del presidente de la República, pero el hecho de que si acuda sin ese permiso no convierte esa conducta en un delito. No es un delito acudir a La Habana sin permiso del señor presidente de la República. No es un delito tampoco que un funcionario acuda a La Habana a tener conversaciones sobre temas de paz con la guerrilla, con las FARC o con el ELN, en el lugar donde estén. Las FARC se pronunciaron y coincidieron con el fiscal. El país no deberá pasar por alto lo dicho por el fiscal Montealegre en cuanto a que no puede ser delito unas conversaciones con acercamientos que tienen unos fines altruistas. Y sería un despropósito pensar que acudir a La Habana sin permiso se convierta en un delito y mucho menos en una falta disciplinaria. Aunque el nivel de confidencialidad, el aislamiento y la participación indirecta de los ciudadanos a través de... Tenga éxito un proceso de negociaciones no radica en si hay participación grande o pequeña o nula por parte de terceros. Radica fundamentalmente la suerte de un proceso de negociaciones con vistas a la paz en la voluntad política recíproca de las dos partes que constituyen actores armados. Santa Fe de Realito sí es una historia completamente distinta, digamos, no solamente los actores son distintos, sino eso sí, yo diría que fue el oscurantismo total. Ahí los colombianos no supimos qué se negoció, ahí no supimos absolutamente nada, fue una negociación absolutamente bilateral entre el gobierno nacional y estos grupos, y pues realmente ahí no hubo ninguna participación de nadie, solamente de las dos partes del gobierno y de las representaciones de las AUC. En el debate frente a las visitas a La Habana, también ha salido a relucir el papel de los medios de comunicación. Aunque en Colombia exista libertad de prensa, ¿cuál debe ser el rol de los medios de comunicación en el cubrimiento de las negociaciones de paz? El papel de los medios de comunicación en esas negociaciones es tan fundamental que el diseño de ellas se hace en función de esa comunicación. Un ejemplo fundamental es la confidencialidad que rodeó el proceso de paz actual que se desarrolla en La Habana. Fue pensado no solo en términos de generar confianza en las partes, sino también de parte del gobierno y de la FARC para blindar el proceso de paz de La Habana y no repetir lo que llaman los errores del Caguán. Las restricciones de confidencialidad han hecho que los medios perdamos, digamos, un poco el interés en el cubrimiento. Hoy en día los colombianos saben menos del proceso de lo que deberían saber. Hoy en día los colombianos entienden menos los dilemas del proceso de lo que deberían entender.